Buenos días, mi nombre es Adrián Montoya y voy a dar un breve resumen del capítulo 1 de nuestro proyecto de investigación que trata sobre el concreto modificado con desechos plásticos reciclados. El capítulo aborda el elevado impacto ambiental de la industria de la construcción convencional debido a la alta huella de carbono del concreto y la explotación de recursos. Como solución orientada a la economía circular, se plantea la reutilización y el estudio piloto de concreto modificado con desechos plásticos reciclados. En Venezuela se expone que la deficiente gestión de residuos y la falta de políticas de reciclaje masivo agravan la acumulación de plástico. Al mismo tiempo, la volatilidad económica encarece los materiales tradicionales de cantera. El estudio busca resolver la viabilidad técnica de mezclar plástico, un elemento inerte e hidrófobo que suele alterar la resistencia mecánica y trabajabilidad bajo las condiciones específicas del país. Vamos a analizar cómo la innovación en el sector de la construcción no es un proceso libre, sino que debe desarrollarse bajo un estricto marco normativo que garantiza la seguridad, la calidad y el respeto al entorno. Este enfoque se sostiene sobre tres pilares fundamentales, que son los requisitos estructurales, los protocolos de ensayo y el compromiso en la sostenibilidad. En primer lugar, nos encontramos con los requisitos estructurales, que son regidos por las normativas COVID 1753 y 277. Este apartado es crítico por definir los parámetros de calidad, la granulometría y de forma muy estricta la resistencia mínima que se establece en menor o igual a 210 kilogramos sobre centímetros al cuadrado para agregados y obras de concreto estructural. En segundo lugar, la teoría debe validarse en la práctica mediante un protocolo de ensayo apoyándonos en las normas COVID 338 y STM C39. Se establece el procedimiento exacto de curado, la velocidad de carga y el ensayo, la compresión del cilindro. Este paso es el único válido para certificar la existencia real de FDC de los materiales en el laboratorio antes de su aplicación en el campo. Por último, pero no menos importante, está la sostenibilidad, amparada por la Ley Orgánica de Ambiente, específicamente en el artículo 34, que estipula la obligación tanto del Estado como a la industria de adaptar tecnologías limpias y promover actividades al reciclaje. El objetivo final es alcanzar un desarrollo sostenible que minimice nuestro impacto ambiental. Yo les presentaré el marco metodológico, el cual sustenta nuestro proyecto de investigación. Este nos define una ruta experimental que seguimos para evaluar la viabilidad de incorporar plástico en el concreto. Metodológicamente, nuestro estudio se fundamenta de un enfoque cuantitativo y es del tipo explicativo. Esto se debe a que manipulamos de forma controlada una variable independiente, que es el porcentaje de plástico agregado al concreto final, con el fin de medir y evaluar las propiedades físicas y mecánicas del concreto final. Para garantizar con rigor científico, estructuramos el trabajo en tres fases secuenciales. En la fase nos encontramos en la fase de diagnóstico, donde cuantificamos la acumulación de desechos de botella y realizamos la caracterización física y química del plástico reciclado. Después pasamos a la fase alternativa, evaluamos las opciones técnicas y definimos nuestro plan de dosificación. Decidimos elaborar pruebas experimentales comparando una mezcla del 0% de plástico frente a una mezcla con un 10% de plástico en sustitución del agregado. Y después nos encontramos con la fase de propuesta. Ejecutamos los ensayos bajo normativas técnicas vigentes. Evaluamos la trabajabilidad en estado fresco con el cono de Abrams y la resistencia a la compresión en estado endurecido de 7 y 14 días utilizando la prensa hidráulica. Yo le voy a explicar el capítulo 4 de nuestro proyecto, lo cual se trata de los resultados obtenidos en el laboratorio. Empezamos con una dosificación con un agregado de 10% de plástico. Luego tuvimos el ensayo de asentamiento con el cono de Abrams, lo cual dio un resultado de 2,5 centímetros de asentamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mezcla de nosotros fue un poco seca o rígida, ideal para pavimentos, más no para construcción. Luego de este ensayo vienen dos fases principales antes del ensayo de compresión, lo cual es el curado, que se trata de sumergir el cilindro en agua por 14 días para que alcance su resistencia máxima. Y el refrentado capí, que se trata de aplicar una pasta de cemento blanco en sus dos caras para que los cuales sean planas y la fuerza se distribuya uniformemente. Viene el ensayo de compresión, lo cual el cilindro es sometido a una carga axial uniformemente continua por una prensa hidráulica hasta llegar a su rotura, dando unos resultados de falla
que se trata de la falla cónica vertical, lo cual sus grietas fueron verticalmente, la rotura del cilindro, dándonos unos resultados de laboratorio a los 14 días de curado, una carga máxima de rotura de 14,500 kilogramos, una resistencia real alcanzada de 94,74 kilogramos entre centímetros cúbicos, con una densidad de 2,254 kilogramos entre metros cúbicos. Mi nombre es Fabián Abate y le hablaré sobre los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio a los 14 días revelaron una resistencia de 94,74 kilogramos sobre centímetro cuadrado, alcanzando el 52% de la meta original. Este índice ocurre por dos fenómenos físicos. Primero, la naturaleza lisa y hidrófuga del plástico actúa como una zona de interacción interfacial débil, haciendo que no haya una buena adherencia con el cemento. Segundo, el polímero actúa como unas burbujas compresibles de bajo módulo elástico, que se forman bajo carga. Nuestra metodología diagnóstica tiene unas grandes ventajas, como este material es más ligero, adecuado para uso secundario, el plástico actúa como una barrera hidrófuga y una economía circular. Aplicaciones viables. Dada su comportamiento mecánico y su ligereza, este material es el sustituto perfecto para elementos no estructurales, como aceras y caminería, brocales y bordillos, ciclovías y mobiliario urbano. Nuestras recomendaciones para este material es realizar tratamientos químicos o mecánicos para mejorar la adherencia del plástico, del cemento. Ensayos de hidrología extrema frente a rayos UV o fuego. Y un análisis financiero a escala para mejorar los costos de todo el procedimiento adecuado. Para responder a este interrogante, dejaré una imagen con una breve información. Para garantizar la trabajabilidad de la mezcla y evitar fallas estructurales como hormigueros ante un sismo, el proyecto plantea contrarrestar la pérdida de fluidez causada por la naturaleza inerte del plástico mediante tres estrategias técnicas clave: el uso de aditivos superplastificantes para ganar fluidez sin alterar la relación agua-cemento, la optimización de la granulometría norma Covenin 277 para que la mezcla sea continua y evite la segregación de plástico ligero, y el control estricto de consistencia en el cono de Abrantes. Además, como medida preventiva definitiva alineada con la norma Covenin 1753 del 2006, se restringe este concreto modificado exclusivamente a elementos secundarios o no estructurales, como aceras o bloques, eliminando por completo el riesgo de aplicarlo en nodos críticos o zonas densamente armadas propensas a fallas sísmicas. Pérdida de resistencia versus disipación de energía. Se justifica si el diseño estructural compensa técnicamente dicha reducción dimensional o mediante acero de refuerzo. Esta disminución de la resistencia es perfectamente aceptable siempre que el valor final se mantenga estrictamente por encima de los mínimos exigidos por las normas. Sismoresistentes locales. Por otra parte, la ventaja clave de este material alternativo radica en su capacidad para modificar la materia interna del concreto, reduciendo su fragilidad inherente. Esto aporta un incremento notable en la utilidad de la estructura, permitiendo deformaciones controladas que absorben y mitigan la fuerza dinámica extrema. Seguidamente, el interrogante número 6, el primer control crítico es la clasificación estricta y homogenización del material en su origen. Como segundo paso, se deben ejecutar ensayos de laboratorio obligatorios para determinar con precisión la densidad aparte y perfil granulométrico de cada lote recibido. En tercer lugar, es fundamental medir de forma continua el porcentaje de observación del agua, residuo y ajustes. Asimismo, recomiendo aplicar tratamientos de lavado previo y cribado mecánico para eliminar impurezas, compuestos orgánicos o partículas débiles que degraden la aeración. Respondiendo a la pregunta, sabemos que el plástico puede alterar la porosidad. Nuestra principal defensa fue controlar estrictamente la relación agua-cemento y añadir aditivos plastificantes. Esto nos permitió reducir el agua sin perder trabajabilidad. Además, implementamos un curado prolongado y la granulometría del plástico fue seleccionada rigurosamente para sellar vacíos capilares. Así minimizamos la absorción de la humedad y protegemos la estructura.
También garantizamos la adherencia a acero y concreto, que ésta mantenga su capacidad de respuesta sismorresistente. Como nuestro material se adhiere al cemento, nuestro material tiene problemas a adherirse al cemento, ya que el plástico repele el agua y se crean vacíos alrededor de las partículas. Y este material no reacciona ni se adhiere al cemento. Para evitar esto, tenemos que usar ácido para que aumentar su corrugación y se pueda adherir a la mezcla, o aditivos químicos que ayuden a adherir el plástico con el cemento. Sustituir agregados pétreos convencionales por materiales reciclados altera la densidad y el módulo de elasticidad del concreto. ¿De qué manera esta alteración impactaría la rigidez general de una edificación y sus desplazamientos derivados frente a las ondas sísmicas? Al sustituir los agregados, bajamos drásticamente el módulo elasticidad. La rigidez lateral disminuye drásticamente. Esto vuelve la estructura muy flexible y dispara las derivadas de piso ante un sismo. Aunque la menor densidad reduce la masa y por ende la fuerza sísmica de inercia, la pérdida de rigidez siempre domina, aumentando peligrosamente los desplazamientos, haciendo que la estructura se vuelva muy peligrosa y supere los límites de seguridad.